Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Yo creo que muchas veces hacemos juicios de valor sobre cosas, sobre la vida de personas que no las conocemos realmente. Tratamos de hacer un juicio sobre una persona que tiene 80 años en 2 segundos o en 30 segundos. Y eso no es nada, ¿no? Tenemos que tener toda la prudencia del mundo, Sí, porque sí, hablamos de cada personas. persona es un mundo. Claro. Sí, lo que yo quería decir... No. Sí. ¿Por qué esas personas que andan vagando o perdidas por ahí, esos espíritus, es que sus familiares no han venido a recogerlos? Bueno, es que no todos se merecen, todo funciona por merecimiento. Todos los espíritus no se lo merecen igual. Entonces... ¿Pero por qué no los ven? ¿Porque no tienen actitud para verlos o...? Bueno, puede que algún familiar que le haya querido mucho, por ejemplo, un ejemplo, la madre, pero él no está capacitado para verlo. Va a llegar un momento que a lo mejor sí, pero en el proceso de la desencarnación, aunque esté al lado, él no lo ve. O que haya reencarnado tu grupo familiar. Y ya puedes tú estar esperando a la abuela, que como la abuela haya reencarnado, pues la abuela no se va a presentar. Oye, que cuidado, que hay familias que te la marinera, que a lo mejor hay espíritus que tienen una afinidad, no por su familia, pero sí por su maestra de secundaria, que especialmente le ayudó en un momento en el que la personalidad tenía un súper problema y fue la única que se dio cuenta de que tenía y le ayudó. Pues a lo mejor se presenta la maestra, es decir, Son los matices que estamos hablando. los matices que decía Enzo. ¿Qué nos podéis decir del tema de la incineración? ¿Cuántas sí. horas para que...? Mira, Déjame contestar una, porfa. Venga. Vale. Madre mía. Pues una vez que fallecemos, en sí, tanto lo que estamos hablando, pues los diferentes ritos funerarios, sobre todo les sirven a las personas que nos quedan. ¿Vale? Es algo para las personas, porque nosotros como espíritu, cuando desencarnamos, pues seguimos nuestro camino. Entonces, bueno, pues los ritos, como dices tú, la incineración, pues a los espíritus les da más o menos igual. Bueno, pero Claro. hablan de, en función de la evolución que tengan, Sí. que pueden acompañar todo ese proceso, con dolor, sufrimiento, etc. Bueno, yo es que ahí yo no lo tengo tan claro como mis compañeros. ¿Vale? Yo opino que si tú eres una persona materializada, pues te quedarás en la materia en la que has sido imbuido. Hemos visto múltiples casos en personas, por ejemplo, que reunían muchas riquezas y una vez que desencarnan, siguen donde estaban ese tipo de riquezas. O personas que estaban muy ancladas a determinadas personas y cuando fallecen siguen ancladas a ese grupo de personas. Yo personalmente, en mi experiencia de 10 años en mesas mediúnicas, yo no he tenido ningún caso de espíritus que hayan visto su entierro. No es lo más frecuente. Por una parte, si no tienes conocimiento, como no tienes conocimiento de que has fallecido, no tiene muy sentido. Y por otra parte, si estabas muy arraigado a la materia, pues te quedarás expresamente en esa materia. Eso es. Sí, la verdad es que es curioso, por ejemplo, el tema de la... Yo me he hecho esa pregunta. Sí. Digo, qué horroroso que el verse a uno mismo apegado a tu cuerpo y de repente veas que te meten en una caja ahí que empieza a moverse y le dan al botón y ala, unas llamas ahí que da gloria verlas. No sé decir a la gloria, ¿no? Pero bueno, yo me he hecho, digo, qué horroroso, ¿no? Y al parecer no. Es decir, lo que nos hemos encontrado desde luego en la mesa es más fácil. Fíjate, imagínate que ese cuerpo pues tuvo un accidente y se quedó atrapado con los hierros del camión. Es más fácil que estén atrapados en ese punto sí. Que luego en la cremación en este caso. Claro. Que, por cierto, claro, si le ves si le ves al espíritu que está sufriendo porque se ha quedado atrapado, pues lo primero es sacarle de ahí. Ya no está ahí, hermano, ya no está ahí. Tal, venga conmigo. Tal. Date cuenta que muchas veces los espíritus se quedan anclados en lugares o en personas que conocen. Entonces, claro, pues habitualmente, lo hemos dicho en múltiples ocasiones, en los cementerios básicamente es donde menos espíritus podemos encontrar, porque, claro, ahí va el cuerpo físico. Claro.
ahí te lo explica. Programa de un despertar. Ahí te lo explica perfectamente. Entonces esto yo lo siento por los grupos cazafantasmas y demás que acostumbran ir a los cementerios, pero al parecer no es un sitio donde... No, los espíritus se sienten atraídos por las personas. Por lo tanto, donde haya personas es donde habrá un mayor flujo de espíritus. O en sus casas. Las casas, claro. Pero en el cementerio no tiene razón de ser, o sea, no se quedan allí mirando su tumba. Es que no tiene sentido, porque lo que sí tiene sentido es... Pero a ver los airos. Hombre, claro. Ay, es verdad, esta señora... Sí, perdona, que levantaste antes la mano y... Yo quería hablar acerca de lo que ha dicho él, Sí. bajo el punto de vista de la reencarnación, no tanto del espiritismo. La incineración es una barbaridad a nivel de alma y desencarnación. Hasta el punto que una chica polaca, en Polonia junto con España son los países más católicos que hay en Europa, no entendía cómo aquí en España, de un tiempo a esta parte, se están haciendo una cantidad de incineraciones que es una barbaridad. Vale, pero independientemente de esto, es que hay un tiempo que para todo el mundo no es igual de subida del alma. Entonces, ¿qué ocurre? Que una incineración es un trauma para el tránsito. Y esto tiene que ver muchísimo con el conocimiento primitivo cristiano que luego no respetaron los mismos cristianos. Entonces esto hay que saberlo hasta el punto que muchas personas han dejado legados de que quieren ser, aquí en España, quieren ser enterrados en determinados cementerios para asegurarse que no van a ser cremados. Lo digo porque cada uno es su voluntad, puede tomar eso. Las creencias de cada uno. Lo que pensamos en el espiritismo. Bueno, a mí lo que me parece una barbaridad es que Juana la Loca se llevara a Felipe el Hermoso durante 2 años porque no lo quiso enterrar y olía el hombre que no veas tú. Pero eso sí que me parece una barbaridad de una mujer supercatólica. Entonces... Y luego, al tercer año del cristianismo está funcionando, que ya se formó 300 años después que murió Jesucristo, el emperador Justiniano quita la reencarnación porque les molesta el poder. Esto es muy significativo porque mucha gente cree que esto no, porque el cristianismo no, el catolicismo no. El cristianismo primitivo consideró la reencarnación y como al poder le molestaba porque había un conocimiento anterior a Cristo de esto, lo eliminaron y empezaron con la tontería. Pero eso es como lo que usted dice, eso es historia. Claro, pero esa historia la tenemos todavía hoy. No la tenemos todavía hoy. Cada persona tiene su historia. Y hay personas que creen unas cosas y hay personas que creen otras. Por ejemplo, yo no soy para nada cristiano, entonces lo que usted me está comentando a mí no tiene ningún sentido. Yo lo respeto, pero como estamos en un centro espírita, pues siempre intentamos exponer la parte del centro espírita. Seguro que los musulmanes tienen otro punto de vista y son todos igualmente válidos. Claro, pero hay conocimientos que nos sirven y conocimientos que no nos sirven. Claro, pues por eso, afortunadamente cada uno somos diferentes. A ver, ¿qué ibas a preguntar? Una tontería. Seguro que no. Yo tengo mi hermana que habla mucho de la reencarnación. A cualquier persona vive en el mismo barrio de siempre. Y yo no creo eso, sé lo que dicen siempre, en la tumba. Y se muere el señor, esto siempre lo hace, a mí es que me parto de risa, va al tanatorio y dice, la sorpresa que te vas a llevar, ya me contarás. Y llega otro y le pasa lo mismo. Yo digo, ¿y lo que sentirá ese espíritu que le está recriminando esto? ¿Sentirá algo? Pues, si es que, a ver, estamos intentando hablar nosotros, pero tantos otros muchos, de cosas que nos trascienden, de conceptos del más allá. Es que yo creo que muchas veces ni tenemos las palabras, es decir, intentamos traducirlo a nuestro pobre conocimiento, a nuestro pobre lenguaje, pero nos vamos a llevar sorpresas que no veas. Precisamente porque tenemos un cerebro con una capacidad cúbica, que es la que admite nuestro cuerpo actual, no digo en el futuro que mejoremos, pero están, y cosas que nos superan. El concepto del infinito, no sé si eso es posible, los matemáticos dicen que sí, pero es decir, hay tantas cosas de las que sabemos tan poco.
que nos vamos a sorprender. Y yo la verdad es que bueno, tengo ganas. Pero sí, vamos, que no es ninguna... A ver, ¿qué ibas a preguntar? Había levantado antes la mano, perdón. Había levantado antes la Yo mano. quería hacer dos preguntas. Uy, una a ver si- de ellas es, los espíritus estos que están en turbación, ¿cuánto tiempo pueden llegar a estar? Es en que ese estado? depende, eso no hay nada establecido, eso depende de él y del proceso desencarnatorio que lleve. ¿Pero muchos años, mucho poco tiempo? Es que no hay tiempo, es que puede ser desde día hasta años Y siglos. y siglos, o sea, es que depende de la evolución moral que tenga. Ahí no hay fecha. La segunda pregunta, ¿hay una especie de infierno en el plano espiritual? No, ahí, bueno, ¿lo quieres contestar tú? No. Ahí, claro, hay planos diferentes y cada uno está en el plano que le corresponde estar. Hay planos en los que el espíritu sufre más, tiene más perturbación y otro que vive estudiando, aprendiendo, trabajando. Es que el infierno, como nos lo ha vendido la Iglesia Católica, no existe. Claro, por eso no es bueno utilizar términos de otros pensamientos, de otras espiritualidades, religiones, porque al final los matices nos pierden. Según la Iglesia Católica, el infierno es un estado ya definitivo. Otra cosa es que haya gente o no. En principio, según te dice la Iglesia, se creó para el demonio y para el resto de ángeles pues caídos. Bueno, pero ya Ahora el bien. Papa actual que tenemos ha dicho que el infierno no existe. ¿Ha dicho eso? Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, ¿eh? Lo que ha dicho que no existe es el purgatorio. No, y el infierno. El Papa lo ha dicho, ¿eh? En el catecismo en vigor de la Al Iglesia catecismo. Católica El catecismo. sigue Pero bueno, el Papa que tenemos en ha todo dicho... caso que piensen Sí. lo que les dé la gana. Según Eso sí. el espiritismo, no hay un sitio definitivo de penas. No hay un sitio definitivo. ¿Por qué? Por la ley del progreso. Todos estamos llamados a progresar. Incluso el bicho más retorcido, más malo, tardará más o tardará menos, pero estamos llamados a progresar. La ley del progreso es una ley universal. Sí es cierto, de espíritus encerrados en sí mismos, encerrados en el mal, ¿sabes? Que incluso se regodean de ese mal, entonces crean sus espacios que son espacios mentales, y es lo que llamamos, lo has dicho tú, Enzo, ahora no el bajo astral. Preferimos no utilizar la palabra infierno para no utilizar las connotaciones de otras religiones. Llamamos bajo astral porque nos sirve para saber de lo que estamos hablando. Pero no es un sitio definitivo. Es un lugar pues para recapacitar, ¿vale? Para que seamos conscientes de que posiblemente no hemos actuado de la mejor forma posible y bueno, pues ahí estaremos hasta que, bueno, sí, que seamos conscientes de lo que hemos hecho. Pero no hay Claro. un tiempo establecido, Claro. puede estar mucho, puede estar muy poco. O sea que no, como ha dicho, Todo depende de nosotros. todo depende efectivamente de nosotros y de nuestro deseo de mejorar y de arrepentirnos. ¿Iba usted a hacer alguna pregunta? Quería decir que sí existen los lugares densos. Perdón, Los lugares densos. lugares densos. Vale, sí. A mí me gusta esa palabra porque es bastante explicativa. Sí. De pensamientos densos, concentrados, reconcentrados. Sí. Correcto. En el plano espiritual, yo tengo entendido que sí hay. Sí hay. Claro. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, había levantado la mano Elvira. No, yo siempre he tenido una duda, ¿no? Es verdad que hablamos de estados mentales. Si hay alguna diferencia entre el bajo astral y el Valle de los Suicidas de André Luis. Son cosas distintas. Son cosas distintas. Cosas distintas. Hombre, Igual, es que, a ver, yo creo que el Valle de los Suicidas, pues su nombre bien lo indica. Efectivamente, yo creo que en ambos casos son lugares a los que se acude, pues efectivamente, pues porque no hemos llevado quizás una vida, pues lo más en la que hemos progresado todo lo que quisiéramos. El tema del suicidio, pues es que es un tema también bastante complicado, ¿no? Según el espiritismo, el suicidio básicamente pues es no solo el quitarte la vida, sino bueno, el no cuidarte como mereces, el no haber aprovechado el tiempo de la forma que deberías.
Entonces, pues nuestra encarnación material que somos, pues muchas veces pues eso lo pasamos por alto, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, tenemos pues los casos que has dicho. Pero bueno, yo siempre que hablamos del suicidio me gusta quitar en cierta forma el estigma que tiene, ¿vale? Porque no nos olvidemos que una persona que se suicida es una persona que está enferma y es una persona que para llegar a ese punto, pues imagínate lo que ha debido de pasar. Entonces, ¿quién somos nosotros para juzgar a esa persona? Pues imaginaos, ¿no? La de veces que va a revivir ese momento hasta que aprenda que ese no era el mejor camino que debería haber tomado. Pero hay temas en los que, bueno, hay que cogerlo un poquito con pinzas, porque claro, cuando uno ve estos temas desde fuera, ¿no? Pues uno juzgamos. Pero Pues fíjate. ¿Crees que los suicidas son enfermos todos? No, todos no. Aquí en el espiritismo lo bueno que tenemos es que no podemos generalizar. Claro, no podemos generalizar. Depende mucho pues de nuestro estilo de vida, de la sociedad en la que vivamos, del momento histórico en el que nos encontremos, efectivamente. Luego ya, cuando una vez hemos pasado al otro lado, pues ese desequilibrio que tenemos cuando hemos cometido ese acto, pues tardaremos en equilibrarnos, eso es. Pero no hay dos casos iguales. Y claro. Los que vinieseis ayer al estudio del Evangelio sobre el espiritismo y tal, una frase que salió, los que no, pues os lo digo, bueno, siempre que hablamos de cuestiones de moral y de ética, bien para aplicármela a mí mismo, pero a los demás hay que comprenderles y perdonar, tratar de no juzgar. Yo me puedo juzgar a mí mismo y aquí sí que convendría que yo fuese serio, juzgándome a mí mismo. ¿Cómo vivo esto? ¿Cómo vivo aquello? ¿Cómo tal? Pero a los demás procurar comprender, porque si no, creo que no hemos comprendido bien el mandamiento de la caridad. Orar mucho por ellos, porque sabemos por los libros que hay las consecuencias que tienen. Que después va a ser más duro y más difícil. Pues sí, claro, y a la hora de volver a reencarnar va a traer ese estigma. Porque en el periespíritu se queda grabado, es el disco duro del espíritu, ahí se queda grabado absolutamente todo. Si se ha suicidado, que bueno, hay muchas formas de suicidarse, porque como ha dicho mi compañero, el que bebe, el que fuma en demasía, el que come más de lo que debe y pesa 200 kilos, o sea que hay muchas formas de suicidarse. Que no es solo pegarse un tiro o tirarse por la ventana. O sea que... En el libro Parias en Redención, ahí se ve claramente porque varias encarnaciones de los mismos. Ya, pero bueno, de todas maneras, cuando una persona se ha suicidado y le obligan a reencarnar, va a reencarnar con esa consecuencia. Puede traer, pues desde... ¿Por qué hay niños muy pequeños que fallecen enseguida? Pues quizás para que aprendan, ¿no? Para que aprendan los padres y para que aprendan ellos. ¿Por qué los padres? Porque hay veces que no se cuidan lo suficiente ese hijo que va creciendo y se dan cuenta cuando el hijo ya es imposible llevarle por el camino recto. Entonces el estigma lo va a traer porque el espíritu se le marca desde un sentimiento negativo hasta absolutamente todo. Porque claro, el periespíritu es lo que envuelve al espíritu. Entonces el cuerpo es lo único que muere. El periespíritu y el espíritu no fallece, no desencarna porque no es materia. Gemma tiene levantado la mano. Yo quisiera preguntar, hablando del tema de la muerte, lo que está ocurriendo actualmente con las desencarnaciones colectivas que estamos viendo, para la Ucrania y ver personas que desencarnan masivamente. Esas desencarnaciones que estamos asistiendo actualmente, que nos parecen terribles, bueno, que vemos en cualquier telediario que
leamos o cualquier cosa que podamos escuchar, que ocurre, eso obedece a un plan programado desde... Claro, es que ten en cuenta que el planeta ahora mismo somos de expiación y pruebas, pero tenemos que avanzar hacia el mundo de regeneración. Entonces, tienen que encarnar espíritus más evolucionados que den un empuje para que el planeta pueda evolucionar. Entonces, hay desencarnaciones masivas porque hay encarnaciones masivas, tiene que haberlas. Entonces, eso efectivamente está... No es que esté organizado así, Lo de las pero se aprovecha. residencias es una desencarnación masiva. ¿Cuál, perdón? Lo que ha pasado en las residencias son desencarnaciones masivas. ¿Te refieres durante la época del COVID? Por supuesto, ahora Vale, mismo. sí, sí. Bueno, Bueno, sí. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, quiero hacer más. En el caso, por ejemplo, de cuando una persona que ha fallecido, está en coma con un accidente y los familiares al final deciden firmar que se desconecte, ¿qué pasa con eso? Porque realmente este paciente no ha decidido eso. Disculpa, Bueno, ¿puedes a ver. Pues es que no se ha oído. No. Vamos a ver, hoy en día con la ley de la eutanasia es un protocolo muy específico y está todo muy elaborado y entonces no es el familiar el que decide. Cuando la muerte es eminente y el moribundo vive porque está conectado al respirador, a la nutrición parenteral, pero ya es inviable su recuperación, entonces la ley de eutanasia decide, si no puede dar el consentimiento el enfermo, porque como dices tú, está en coma, retirarle el aporte que tiene, nada más, o sea, retirarle el respirador y retirarle la nutrición parenteral, que incluso el suero no se lo pueden retirar, pero la nutrición parenteral sí, pero es que es inviable ya. Si hay un resquicio de que pueda recuperarse, tiene que funcionar la ley de eutanasia. Y eso lleva a un protocolo muy... Es una, yo no tengo el caso, mi buena experiencia, mi padre por ejemplo estuvo 4 meses en coma en una clínica privada, nos pidieron que iban a desconectar las máquinas, que en la seguridad social ya lo hubiesen hecho y dijimos que Pero no. tú has dicho las máquinas. Estaba todo conectado. Claro, tú has dicho las máquinas, pero ya estaría realmente... Para ellos era un cadáver, pero luego se salvó. No quisimos firmar y se salvó. Pues hoy en día con la... ¿No, Ramón? Con la ley de la eutanasia es muy complicado que cualquiera pueda decir no, desconéctalo. Antes sí. Van cambiando continuamente, Sí. los conceptos legales Que han cambiado. Yo recuerdo cuando trabajaba en el comité y surgió lo del comité de ética, yo fui de las primeras que me apunté y entonces estaba barajando todo ese tema, pero desde ese momento a ahora ha cambiado muchísimo. Claro. desde que salió la eutanasia con los preceptos de Sí. a la tremenda variedad de interpretaciones que existen en la actualidad de la eutanasia. Algunas te ponen los pelos de punta y otras las ves pues espantosamente bien. Claro. Claro, es que aquí también entramos mucho en conceptos morales. Porque claro, pues depende de lo que hemos dicho antes, pues la sociedad en la que vivamos, el momento histórico en el que vivamos. Pero ¿qué nos dice el espiritismo al respecto? Pues que mientras que haya un hálito de vida, el espíritu va a estar en el cuerpo. ¿De acuerdo? Que nosotros como sociedad más o menos evolucionada pues damos pie a una serie de leyes que nos respaldan, que podemos estar más de acuerdo o menos, eso ya depende pues de cada persona. Pero según el espiritismo, si una persona está en coma, pues que siga en coma. ¿Vale? Porque a lo mejor puede pasar lo que ha dicho la compañera. ¿Quién sabe? A lo mejor tenía que pasar por eso esa persona para aprender, no solo él, sino su familia, para seguir evolucionando. Claro, es que son cosas que se nos escapan. Hoy en día no lo hacen tan fácilmente. Ya. Eso antes sí, pero hoy en día es mucho más difícil. Yo digo una cosa, yo tengo mi duda. Para las grandes fortunas, gente que tiene muchísimo dinero,
les afecta la ley de la eutanasia? Todo eso es para todo el mundo. Eso es para todo el mundo. Una persona, una familia muy millonaria no puede decir, mira, desconéctalo que yo voy a heredar. Pero se puede ir a Suiza y hacerlo. Bueno, pero escucha, en Suiza la ley de eutanasia que existe, por lo menos lo que yo estudié, es que le dicen al paciente, antes que estuviera la ley de eutanasia aquí en España, es verdad que muchos iban a Suiza, pero en Suiza daban una pastilla y era obligación que el enfermo se la tomara para que no pudiera decir me han matado, sino que tú has decidido en Suiza. Yo no sé si habrá cambiado, No, pero antes era así. También en Italia se van en Suiza. Pero tiene que estar consciente, porque se tiene que tomar la pastilla. No, pero encierra una gran enjundia. Es que tengo mis dudas ya con el sistema, con muchas Pues sí, yo también. No, pues no. más del sistema algunas veces. Quería decir algo acerca de esto, que a veces nos reímos, pero la ley de eutanasia, por lo que yo tengo entendido, en España se hizo porque el índice de suicidios entre especialmente gente joven es alarmante y prohibido sacar por los medios de comunicación. Entonces, el gobierno de Europa da dinero para la eutanasia porque de esta manera no consta el suicidio hecho por uno mismo, sino que te suicidan. Lo digo porque hay varias... Bueno, eso es muy relativo, yo no estoy de acuerdo con eso. Una cosa es el aspecto político, otra cosa es el aspecto espiritual. No. Claro, pero influye también porque son muertos. Bueno, yo no nos estoy hace de acuerdo reflexionar con mucho, la verdad, nos hace reflexionar mucho. En Japón sucede lo mismo. No sacan estadísticas porque se les caería la cara de vergüenza. Bueno, a ver, yo admiro mucho al pueblo japonés, pero es una tragedia que nos tiene que hacer reflexionar. Es decir, a ver, sin meterme en camisas de once varas, aunque sí es verdad que en estos temas, según hablábamos antes, digo, bueno, es fácil hablar de la eutanasia, del suicidio, de tal, pero ¿y cómo me llevo yo con el vecino de arriba? ¿Le saludo cuando me lo encuentro en el ascensor? ¿Hago bien mi declaración de la renta? Que al final son carreteras y tal. O cuando me encuentro con vosotros por la calle, hola, ¿qué tal? Oye, ¿qué tal estás? ¿Cómo vas tú? Es decir, no, lo que te quiero decir es que es fácil hablar de los grandes temas de moral y a lo mejor nos olvidamos pues no lo sé, de la vida en el ojo propio, de lo básico, de qué tal estás, que no te he preguntado hoy, cómo está tu hermana. ¿Entendéis a dónde quiero ir a llegar? Que es fácil a lo mejor liarnos con los grandes temas de moral y nos olvidamos de lo cotidiano, ¿sabes qué guapa estás hoy? Que da gloria verte, no lo sé. Me apenaría llegar al otro mundo y que me dijeran, muy bien, no te has suicidado, no te has eutanasiado, tal, ¿no? Pero ¿cuántos años has hecho en tu reencarnación? ¿Cómo te llevaste con tus compañeros del centro espírita? Siquiera, fíjate, o no lo sé. A ver si nos tiran de las orejas porque fallamos en lo mínimo. A mí eso sí que me preocupa, fíjate. Pues sí. Aunque yo también reflexiono sobre este tema porque vivimos en una sociedad. Sí, aunque sea en Japón, da lo mismo. Sí, ciertamente. A ver, Fernando. Estamos hablando de la muerte y me parece curioso porque una vez leí un caso de una chavala de 18 años que se había muerto y que nunca se había parado a preocupar del tema, entonces no enfocaba como su muerte. ¿Qué opinas al respecto? En cuanto a que hay gente que igual muy joven que ni tan siquiera lo ha considerado, que también está disponible para la policía, ¿no? Wow. Bueno, Es que no lo he entendido muy bien, la verdad. Sí, gente joven que fallece pero que ni siquiera se había planteado el tema de la muerte porque es un tema que incómodo. Ya. O de repetir la pregunta. Sí, si podemos... Pues
aquellas personas jóvenes que se quitan la vida pero que nunca se han planteado el tema de la muerte o me he enterado. Repite la pregunta, repite que no te han oído. No, digo que había leído un caso de una chavala de 18 años que se había muerto y que nunca se había parado a afrontar el tema, entonces no sabía cómo, no era consciente de su fallecimiento, entonces quería enfocarlo en torno a lo que estáis hablando de la muerte, ¿no? El tema victimal. Una muerte natural, un accidente, da igual. Sí, lo que sea. Quiero decirte que, lo que quiero decir es que quizás hay gente que no lo ha afrontado porque, bueno, es cosas que empezamos a afrontar a partir de una edad, ¿no? Y sin embargo estamos expuestos. Ten en cuenta que en España la muerte es un tabú, no se habla de ella. Tú a un niño pequeño le dices cosas, pero no le preparas para... A nosotros no nos preparan para la muerte. Ni con 15, ni 18, ni con 15, ni con 20. Eso es a partir ya de... De que eres más mayor y te cuestionas la vida, pero... A los demás, pues ya. Bueno, que también. Que no. Y una persona que se suicida, pienso que tiene que estar muy mal, para suicidarse. Claro, por eso ha dicho él que hay que tener un poquito de compasión, ¿no? Y no señalarle, porque bueno, por supuesto. Yo no sé... Qué difícil que tiene que pasar que en su mente para llegar a ese extremo, porque eso lo veo yo como un extremo. Claro. Pueden pensar que terminan con todo y con todo el sufrimiento. Y luego se encuentran que no han terminado con nada. Es falta de conocimiento. Claro. Sí, sí. Yo tengo la sensación de que, bueno, vamos sacando temas como un poco trágicos, cuando en realidad el espiritismo es liberador. Es decir, el conocimiento de la realidad post-mortem, por llamar de alguna manera, y de lo que nos espera, nos debería llenar de alegría. De hecho, es decir, a mí me gustaría dar una pincelada de optimismo en ese sentido. Decir, madre mía, de mi vida he perdido el 70% del tiempo porque lo he perdido en cosas que no valía la pena, otras sí, bueno, tal. Pero bueno, que saber que luego voy a tener otra oportunidad más y mis errores los tendré que superar. Pero eso es optimista, eso es bueno, porque en realidad yo creo que es el amor infinito, ¿no? del Padre, ¿no? Que dice... Ese suicidio es el que tiene menos penalización, el que es por amor. El suicidio. Bueno. El suicidio por amor es el que tiene menos penalización. Sí, así es. Bueno, Aquí vino el martes. Un poquito. Vamos a quedarnos con lo que eso ha dicho ella. El martes a mí me gustan estas cosas. una entidad diciendo que no todo era malo, que no todo era arma negativo, que también tenemos que regocijarnos en la cosa buena que hacemos. Eso no es ego, eso no es egoísmo, eso no es amor propio. También tenemos que darnos un homenaje. Hombre, vamos evolucionando. Ya no somos como en el paleolítico, hemos evolucionado mucho. Ha evolucionado hasta nuestro físico. Antes los rasgos eran duros, toscos y ahora somos más bellos. Entonces hemos evolucionado considerablemente, pero la ley de progreso hace que entendamos que tenemos que seguir evolucionando y mejorando. Y llegará un momento... Una cosa que acaba de decir me llama mucho la atención. Si os fijáis en las fotos antiguas de la gente de hace 100... Los rasgos son toscos. Sí. Claro, y vamos embelleciendo. Y el cuerpo cada vez es más sutil y cada vez tenemos más capacidades que antes no teníamos. Tenemos discernimiento, que antes pues había intelectuales pocos y ahora la gran mayoría somos intelectuales porque leemos, porque nos informamos, porque nos preocupamos. Eso quiere decir que vamos evolucionando, que vamos mejorando y que, como él dice, tenemos que estar contentos que nos dan miles de oportunidades. Si en esta vida yo no me lo he currado suficiente, bueno, pues me van a dar la posibilidad de tener otra existencia. Como yo ya he comprendido que he perdido el tiempo, ahora la siguiente no voy a procurar estar atenta. O sea que en realidad, de hecho, por ejemplo, casi todos los que han tenido experiencias cercanas a la muerte
la gran mayoría que luego a mí me han contado, todos han sentido que ahí se estaba mejor que aquí. En eso coinciden casi todos. Son muy pocos los que han tenido una experiencia cercana a la muerte terrorífica. Pocos. A lo mejor es porque luego no quieren ni contarlo, pero los que cuentan su experiencia cercana a la muerte son todos para decirnos que el más allá es maravilloso. Tengo una duda. ¿Todos los obsesores saben que son personas desencarnadas? No. Todos los obsesores, que si saben que son... No. ¿Saben que están... Todos no. Hay unos que son obsesores, que están allí... Claro, porque te han descubierto y van a machacarse. Y ese es su único fin, están centrados en eso. Cuando llegan a la mesa mediúnica y se les habla y se les dice y se les da la oportunidad de reflexionar y tal, recapacitan. Pero hay también los que saben que están desencarnados, pero prefieren estar... Pero no todos. Sí, porque lo que van es a hacerte daño. Hay algunos que lo que intentan es que te suicides. O sea que... Pero bueno, yo creo que después de esta intensidad, yo creo que debemos ser conscientes que estamos donde estamos, que nuestro objetivo aquí es aprender, es mejorar. A veces nos costará más, a veces nos costará menos. ¿Que nos cuesta más? Bueno, pues tendremos otra oportunidad en el futuro. Y que seamos conscientes de que el mañana es la consecuencia del hoy. ¿Vale? Para bien o para mal, para todo. Una de las cosas que a mí, por ejemplo, me gustan más del espiritismo, fuera de las etiquetas, ¿no? Pues que se basa en realidades cotidianas, en compórtate con los demás como quieren que te comporten contigo, afronta los problemas de la vida de la mejor forma posible. Si un día estás de bajón, no pasa nada, habla con los espíritus, habla con tus amigos, habla con tu pareja. Entonces, el espiritismo es sentido común, si lo vemos de esa forma. No nos va a decir grandes verdades absolutas. Eso sí, cada uno siempre tiene que tamizarlo pues, por sus vivencias, por las mochilas que todos llevamos y por la forma que tenemos de ver el mundo. La muerte, aunque en el espiritismo el tema muerte se enfoque de otra forma, pues siempre va a estar ahí. Igual que el nacimiento, es el yin y el yang. Para que haya muerte tiene que haber nacimiento y al contrario. Por lo tanto, si a lo largo de estas encarnaciones podemos ir formándonos en todos estos temas, pues hombre, ya es algo que nos llevamos trabajado. Es cierto que hay personas que estos temas pues a lo mejor despiertan su interés con 15 años. Hay personas con 60 y hay personas pues que nunca se plantean estas cuestiones. Bueno, pues no pasa nada. El saber de estos temas en cierta forma nos va a ayudar, pero lo que nos va a ayudar de la mejor forma es ser buena persona, ya está. El resto es totalmente secundario. El resto puede ser opiniones que nos hemos forjado a lo largo de nuestra vida, porque profesemos pues una religión o una espiritualidad o una filosofía determinada. Pero a mí cuando llevamos a cabo estos diálogos o estos confrontamientos que a veces se producen, yo me gustaría que nos quedáramos siempre con lo que nos sume, ¿vale? Con aquellos puntos en común que todos tengamos, porque siempre puntos divergentes vamos a tener con todas las personas, incluso con uno mismo cuando se mira al espejo. Así que, pues bueno, veamos las cosas que nos unen, trabajemos en esas cosas que nos unen y para adelante. Si es que no nos queda otra, Entonces yo me quedo con eso. Perder el miedo a la muerte con el concepto que ahora tenemos, porque en realidad no sabemos si muertos estamos ahora y vivos estaremos después. ¿Quién sabe? Eso, quién sabe, ¿no? Igual lo vemos, sí. Entonces, ¿qué vas a decir? Me gusta mucho lo que he dicho antes, cuando dices que evidentemente que es que no nos enseñan a morir, pero es que tampoco nos enseñan a vivir. Claro, eso sobre todo. Yo tengo que esperar a tener 50 y pico de años para enterarme de qué va esto. Ya. Me hubieran explicado en el cole. Ya. En el cole.
que la vida y la muerte como tal no existen, porque yo sí lo creo, que estoy convencido, porque el espíritu ni nace ni muere, por consiguiente, si no naces no vas a morir. Entonces, si nos explicaran esto sería una balsa de aceite, ¿por qué no nos ayudan? Bueno, pues hasta ahora la... Bueno, estoy muy crítico, ¿verdad? No, has dado en el clavo, vamos. Has dado en el clavo, pero Hombre, en pleno. llegará un momento que esto cambie, porque ahora mismo todo está... El recorrido es corto. La Iglesia va haciendo un caminito y el gobierno hace otro caminito, y del caminito no nos dejan movernos. Entonces, cuando uno tenga la capacidad de con su propio raciocinio entender, comprender, pues no te importará nada. Entonces tú, cuando tengas tus hijos, les darás unos valores que posiblemente a ti no te han enseñado. ¿Por qué? Porque tú has progresado. Yo lo veo ahora, lo veo perfectamente con la educación que me han dado a mí, mis padres maravillosos. O sea, es solo un comentario que yo me hago, ¿no? La educación que me han dado a mí, la que yo le he dado a mis hijos, y el diálogo que tengo con mis nietos no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque yo tengo otros conocimientos, he hablado, y mi hijo ayer con mis nietos se partía de risa. ¿Por qué? Pues porque la civilización tiene que ir aprendiendo. Entonces tú te tienes que salir del caminito que te marca la Iglesia Católica y el gobierno, el sistema. Pero llegará un momento en que si tú le hablas a un niño pequeño, ya no le cuentas, la abuelita está en el cielo, mira esa estrellita, no le cuentas esa fantasía y le explicas un poco la realidad, como yo se la expliqué cuando vivió mi hermana a su nieto, pues bueno, se quedó así como diciendo, bueno, vale, pues él ahora va a tener otro concepto de la muerte. No lloró, se le pasó el llanto y se le pasó la angustia de vernos a todos llorar. Bueno, yo porque era mi hermana, pero quiero decirte que eso tiene que cambiar, y a los niños tenemos que darles otra filosofía de vida, pero eso tiene que ser nosotros. A los niños tenemos que educarlos nosotros, no el sistema. En el colegio te pueden dar cultura, pero la moralidad la tiene que recibir en casa. Yo estoy con ese concepto. Pero es que el día que tengas esa sabiduría, ya eres libre y ya se acabó el tema. Ah, claro, ya se acabó ir por el caminito. Por eso lo podemos hacer en plan individual. Pero es que nosotros somos individuales. Sí, pero tú no te puedes ir a la Puerta del Sol con el megáfono, pero tú puedes a tu nieto, porque a tus hijos ya son hombres y ya les has dado una moralidad y el resto va de ellos, pero a un niño pequeño tú le enseñas, le explicas, le dices... Bueno, un niño pequeño no tan pequeño, 10, 12, 14, 16... Sí, pero te entiende perfectamente. Sí, será que te entiende, pero si no te Hombre, lo que te explican, entiende. Las cosas se aprenden cuando te las explican bien. Pero Eso es que es. el sistema que tenemos Sin no te enseña lo que miedo. tú quieres, disculpa, no te enseña lo que tú quieres, lo que a ti, te enseña lo que ellos les interesa que tú sepas. Claro. Ahí está la tristeza. Ahí está el problema, no el tema, el problema. Pero bueno, llegará un momento que seremos un poquito más libres de lo que ahora somos. Pero bueno, el concepto que tenemos que sacar es de que la vida continúa y de que no tenemos que tener miedo a la muerte, tenemos miedo a la enfermedad. Pero bueno, también como principio tenemos que entender que la medicina está evolucionando a pasos agigantados, que la capacidad moral de los médicos es distinta. Ya los médicos te hablan distinto, te tratan distinto, ya no son super personas, se bajan al mundo humano. Entonces vamos evolucionando, entonces quedémonos con eso. Y se nota mucho.